se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así que está la esperanza. Y así que está la esperanza. Hay gente buena en este mundo. Siguen a Jesús. Gente más que buena. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra catequesis. Les comunico una noticia. Hoy es la última catequesis de este ciclo del pecado y la gracia. Y tenemos tres sorpresas, tres a lo largo de esta semana, ¿no? Entonces hoy día vamos a tratar el tema de la gracia y los carismas, un tema importantísimo. Pero debido a que, bueno, la providencia de Dios ha puesto en el corazón nuestro de la comunidad de empezar una catequesis, o más que una catequesis, una serie de conferencias, diríamos, de un tema absolutamente importante y urgente, vamos a comenzar un nuevo ciclo a partir del lunes 13 de julio, igual a las 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes.
Hoy vamos a concluir este ciclo de catequesis del pecado y la gracia, viendo este tema de la gracia y los carismas. Y yo les voy a invitar desde este momento a unirse a la transmisión que hará RPS Ediciones esta semana, miércoles y viernes a las 9 de la noche, de unas conferencias de sacerdotes, amigos nuestros, absolutamente serios y muy autorizados sobre temas muy importantes. Se la vamos a compartir a ustedes a esta misma hora como si fuese nuestra catequesis, ¿no? Mientras que me van a dar un poco de tiempo a mí para preparar algunas cosas para lo que se viene, que es la tercera sorpresa, que empezaremos el 13 de julio. Y también les voy a invitar a que le den like, me gusta y compartan con sus amistades, cosa que no solo esta catequesis, sino lo que se viene la próxima semana, podamos amplificarlo, ¿no? Gracias a Dios, estas catequesis pues han tenido un promedio de vistas de más o menos unas 700, 800 personas cada vez las han visto, pero la próxima etapa de nuestra enseñanza nos gustaría amplificar un poco más en razón del tema, que todavía no se los digo, se lo voy a decir después, ¿no? Y yo sé que a todos nos interesa. Entonces, pues nada, hoy vamos a tratar la gracia y los carismas y vamos a pedir la asistencia de nuestro Santo Espíritu por mediación de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de misericordia, la gracia del Santo Espíritu de Jesús, tu Hijo, para que sea Él quien nos anime, quien nos guíe, quien nos lleve al conocimiento de la verdad completa, que nos haga saborear la verdad, gustar la verdad, gozar con la verdad, para que podamos caminar en la luz de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, y también Hijo de María, a quien ahora decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente un cordial saludo a todos ustedes, amigos y hermanos. Bienvenidos a esta sesión 12, última de este ciclo sobre el pecado y la gracia. El tema que hemos elegido para coronar esta catequesis es interesante y en verdad es amplio. Vamos a dar una puntada, diríamos. Y yo creo que en el tiempo subsiguiente también de algún modo lo vamos a tratar, ¿no? Es la gracia y los carismas. Habíamos visto algunos tipos de gracia, ¿no? Y hoy, por ejemplo, queremos ver esta tipología de la gracia, gracias sacramentales y las gracias especiales, que también se llaman carismas. Las gracias sacramentales son las que nos son regaladas, nos son concedidas, ¿no? Cuando recibimos un sacramento, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la confesión, ¿no? El matrimonio, los que están casados, el sacerdocio, los que somos ordenados, la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, allí se nos dan unas gracias particulares por cada sacramento, ¿no? Pero también existen las gracias especiales, que según el catecismo también se llaman carismas, ¿no? Y entonces el carisma significa un don gratuito, un beneficio. Y este don gratuito, este carisma, puede ser de lo más increíble, de lo más variado, ¿no? Recurrimos aquí a la Sagrada Escritura, al testimonio de San Pablo. El apóstol San Pablo, en su carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, dice lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos.
Por eso les hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da el espíritu de la palabra, de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro, en el mismo Espíritu, carisma de curación, en el único Espíritu, y a otro el poder de milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretar lenguas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Eso es lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos entrando un poco en el asunto. El Espíritu Santo ya ha sido derramado en nosotros con sus 7 dones desde el momento del bautismo, gracia sacramental. Ha sido derramada en nuestro corazón. Tenemos, cada uno de nosotros los bautizados tiene los 7 dones ya instalados en su corazón. Por si acaso, ya tenemos los 7 dones. Ojo, ya tenemos los 7 dones. Pero puede suceder que por nuestros pecados, puede suceder que por alguna razón personal, no se desarrollan esos 7 dones, porque no conocemos, porque no tenemos instrucción, porque no hacemos oración, ¿no? Y entonces, el carisma es una forma de la gracia. El carisma es una forma de la gracia, ¿no? Estoy viendo aquí una pregunta de John, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de gracia y carisma? El carisma es una forma de la gracia, ¿ya? Y hay otras formas de la gracia, como hemos dicho, por ejemplo, la gracia sacramental, ¿no? Bueno, entonces, nosotros hemos recibido los 7 dones del Espíritu Santo en el corazón. Algunos los liberan y los hacen desarrollarse, otros no. Muchos factores hay para que esto suceda o no suceda. Pero es importante que, en primer lugar, nos convenzamos de que tenemos los 7 dones, porque sí los tenemos, sí los tenemos. Y luego, a cada uno de nosotros, según la misión que tenemos, se nos van a regalar, aparte de esos 7 dones, ¿no?, otros dones especiales que son los carismas. Los carismas. Ahora la pregunta aquí sería, Padre, ¿todos tenemos carismas? Les voy a decir algo que lo deben pensar toda esta noche. Sí, todos tenemos algún carisma. Y algunos tienen varios. ¿Me entienden? Todos los bautizados tenemos algún carisma. Y algunos tienen varios. Tienen varios. Y de repente tú que me estás viendo, en tu corazón, Dios ya te ha regalado varios carismas, pero tú todavía no los descubres. Te ha regalado los dones del Espíritu Santo y te ha regalado carismas. Pero de repente tú no echas a andar los dones del Espíritu, los 7 dones, y tampoco echas a andar los carismas que ya recibiste. Entonces necesitas formarte para liberarlos, para desarrollarlos, para acrecentarlos y ponerlos al servicio de los demás. Antes de pasar a especificar más el tema del carisma, quiero aquí presentarles un mini programa de nuestro querido amigo y buen cantautor Luis Enrique Ascoy, con sus hijos que ahora son los Ascoy, que trata del tema de los 7 dones. Una pizca sobre los 7 dones. Adelante.
Eran los primeros años de nuestro matrimonio. Yo soy contadora, Luis Enrique abogado, teníamos trabajos bastante interesantes. En mi caso, yo salía muy temprano de casa en la mañana, regresaba muy tarde en la noche y realmente como que no teníamos mucho tiempo para estar juntos, ¿no? Como esposos. De hecho, cada vez el tiempo inclusive para nuestro grupo también se iba cortando, ¿no? O para ir a la misa. Cuando ejercía la abogacía me hicieron una importante oferta de trabajo en una AFP, pero el puesto era de supervisor de todas las oficinas en todo el país. Era un trabajo sin horario, disponibilidad total, las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Prácticamente era renunciar a la música, a la evangelización, a mi vida comunitaria, hasta la vida sacramental, porque ni para misa había tiempo, y buena parte de mi vida familiar. Gracias a Dios no acepté la propuesta, a pesar de que económicamente era muy ventajosa. Entonces era mucho tiempo fuera de casa. Bueno, hemos tenido un problemita, mil disculpas. Yo he equivocado el video, no debería ser ese. Se lo di a mi buen hermano Daniel. Pero bueno, mil disculpas. Era otro video. Pero igual ha sido de Luis Enrique y siempre vamos a estar contando con el material muy bueno que él y los Ascoy producen, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro. Los 7 dones del Espíritu Santo están instalados en cada uno de nosotros. Ya están. Ya están. Sabiduría, entendimiento, ciencia, temor de Dios, piedad, todo ello está instalado en nosotros. Está allá. Ahora, esos 7 dones tienen que crecer en nuestra vida. En la medida en que crecen, vamos haciéndonos santos. Nos vamos a santificar en la vida, ¿no? Cuando vamos desarrollando esos 7 dones. Ahora, junto a esos 7 dones, se van también abriendo en nosotros los carismas. Por eso es importante recibir instrucción y también hacer que la iglesia ore por nosotros. ¿Para qué? Para que invocando el Espíritu Santo otra vez sobre nosotros puedan liberarse esos dones y esos carismas que tenemos. Y repito, todos los bautizados tenemos los dones, los 7 dones en nuestro corazón y tenemos varios carismas. Muchos tenemos varios carismas, ¿no? Yo recuerdo que hace varios años, cuando a mí me hablaban del tema, de hecho yo tenía una fuerte alergia a los dones, a los carismas. Yo no he sido formado de ese modo, debo advertir. O sea, yo tenía alergia a los carismáticos, en otras palabras, ¿no? Yo sé que aquí hay ahorita varios carismáticos que me están viendo y a los cuales quiero mucho y los respeto y son mis amigos, muchos de ellos. Pero digo la verdad, yo no fui formado según, diríamos, los esquemas de los carismáticos. No, yo no sabía nada del tema. Es más, cuando yo veía a un carismático rezar o cantar, me daba cosas, no sé, como que me salían ronchas y yo me iba un poco lejos porque me parecían, no sé, algo así como pentecostales, ¿no? Una cosa así, seres un poco raros, ¿no? Luego, poco a poco me fue gustando alguna de sus canciones y me acuerdo que de seminarista yo promovía ciertas canciones de ellos porque me parecían alegres, me parecían muy dinámicas, muy bonitas. Pero luego aprendí un poco más del tema, ¿no? Y fue a raíz de un retiro en el que participé junto con mi comunidad y algunos seglares, donde oraron por nosotros para recibir un nuevo don del Espíritu Santo. Desde allí yo, diríamos, he empezado a caminar de un modo, si se quiere, más carismático, si se quiere, ¿no? Entonces, superé mi alergia y me acuerdo que un amigo una vez me dice, padre, ¿y tú ya sabes cuál es tu carisma? Y yo le dije, carisma, bueno, no, yo soy un pobre sacerdote, yo celebro la Eucaristía y yo estoy contento. No, me dice padre, pero tú tienes otros carismas. Tú tienes que rezar y vamos a rezar por ti
para que se sucedan este despliegue de los carismas que no son para gloria tuya ni para favor tuyo, sino es para la iglesia. Y entonces me di cuenta, ¿no? Pude, de algún modo, diríamos, experimentar cómo es que se desatan estos dones especiales, estas gracias especiales, ¿no? Superé mi alergia, mi temor, y gracias a Dios, pues he podido ayudar a otras personas. Hay que superar ese temor que a veces se tiene, ¿no? Eh, bueno, aquí mi tocayo Israel Galarreta me está diciendo que cuente mi testimonio de seminario de vida en el Espíritu. Bueno, así resumidamente les digo una cosa. Hicimos un retiro y en ese retiro un comprimido del seminario de vida en el Espíritu. Lo dirigían un equipo de estos hermanos carismáticos, muy buenos. Y en la segunda tarde del retiro oraron por mí. Hasta ese momento yo tenía un poco de, no sé si de recelo, de desconfianza sobre ese tipo de oraciones, ¿no? Pero bueno, me dijeron que iban a orar por mí y dije, ya, está bien. Simplemente agaché la cabeza y cerré los ojos y ellos hicieron un círculo en torno a mí y empezaron a orar intercediendo por mí, pidiendo que el Señor derrame, ¿no?, sus gracias sobre mí y que me haga experimentar su amor y que me dé un don del Espíritu. Yo cerré mis ojos y cuando ellos empezaron a orar, empezaron a la vez a cantar. Es impresionante cuando uno oye cómo se canta en lenguas. Para mí es increíble. Hace algún tiempo descubrí un audio de canto en lenguas que es este gran fraile y a la vez es cantante y músico, es Fray Nacho. Yo recomiendo todas las canciones de Fray Nacho, se las recomiendo. Está en el YouTube, ¿no? Fray Nacho es un fraile mercedario. Pero bueno, en ese momento, entonces estos hermanos oran por mí. Cierro mis ojos y me dejé llevar por la oración, por el canto en lenguas incluso, y de pronto yo me vi como transportado, superando las barreras del espacio y del tiempo, y eso fue lo que a mí me quebró, porque como que me vi transportado en espíritu al preciso momento de Pentecostés. O sea, estoy hablando del Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles, el Pentecostés original, diríamos. Y cuando me veo transportado, estoy emocionado viendo, me acuerdo que empecé a ver las túnicas y las sandalias de los apóstoles. Empiezo a ver las túnicas y las sandalias de los apóstoles, empiezo a ver cómo están, empiezo a escuchar cómo están orando y alabando a Dios en lenguas y empiezo a girar la mirada y a verlos a todos. Empiezo a sentir lo que ellos habrían sentido en Pentecostés. Cuando estoy girando la mirada, algo en mí me hace ver que allí estaba la Virgen. Y cuando voy volteando la mirada, empiezo a ver la túnica de la Santísima Virgen. Y cuando eso sucede, allí yo finalmente me emociono y empiezo a llorar. Y yo sentí cómo era Pentecostés, el Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles. Ellos oraban y recuerdo que me asusté. Sí, vamos, sí, eso fue. Me asusté porque me pareció demasiado para mí, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que una persona pudiese romper las barreras del tiempo y del espacio y trasladarse al Pentecostés de Hechos de los Apóstoles. Cuando empiezo a sentir en mi corazón todo eso, me dio un susto y empecé a llorar. Y ellos seguían orando. Y cuando yo empecé a sentir que era muy poco, que no merecía todo eso, una de las hermanas que oraban por mí se acerca y me dice al oído,
dice Jesús, que textualmente dice Jesús, tú eres importante para mí. Ahí ya yo quise caer tirado en el suelo porque empecé a llorar 3 veces más y ellos cantaban, alababan a Dios y bueno, pues yo me pasé gran parte de esa noche llorando, emocionado, agradecido, pero a la vez lleno de una emoción increíble de haber participado en espíritu y en verdad de, de ese acontecimiento, el más importante de la historia de la iglesia, que es Pentecostés. Para mí esa fue la experiencia del espíritu. Al día siguiente, todavía con el shock que tenía en el corazón, me invitaron a presidir la Eucaristía, donde yo tenía que orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Eso fue ya la tapa, como dicen los chicos, porque me acuerdo que impongo las manos y varios caen en descanso. Para mí era la primera vez que pasaba eso. Yo nunca había impuesto las manos, en primer lugar, solo una vez, pero con mucho miedo. Y segundo, era la primera vez que caían en descanso los que yo les imponía las manos, ¿no? Y luego ellos oran por mí y pasó lo que yo en verdad no quería que sucediese. Pasó que ellos oran por mí y yo, que presidía la Eucaristía con casulla y todo, caí al suelo en descanso del Espíritu. Fue una cosa de locos, eso era de locos, porque yo tenía miedo de caer en descanso, de verdad, yo tenía miedo. Bueno, el suelo era bien duro, era de granito, cemento, y claro, mi humanidad me decía, oye, ¿vas a caer sobre eso? ¿Estás loco? ¿Cómo? Pero por otro lado era la vergüenza, o sea, pero si yo estoy presidiendo la Eucaristía, ¿cómo puedo yo también caer en el descanso del Espíritu? Y finalmente, cuando me di cuenta, estaba tirado en el piso y todos oraban y cantaban y aplaudían y yo estaba ahí tirado y me ayudaron a incorporarme cuando ya cobré, diríamos, conciencia, ¿no? Pues bueno, esa fue mi experiencia del Espíritu. A partir de allí yo rezo por los demás y, y sé que allí descubrí algunos carismas, ¿no? Por eso digo, es importante que la iglesia ore por ti para que tú dejes liberar esos carismas que van a servir a muchas personas. O sea, los carismas son gracias que sirven no a ti, ¿no? O sea, no es que tú dices, a ver, voy a orar por mí. No, son gracias que sirven para los demás. Eso es lo importante, los carismas, sirven para los demás. Orar, interceder, sanar, liberar, curar, todo es para los demás, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. A ver. Bueno, Evelyn pregunta, dice, ¿qué significa, padre, caer en descanso? Caer en descanso significa que en un cierto momento tú, movido por la gracia divina, simplemente te abandonas en Dios y caes al piso, plaf, caes al piso. No es un desmayo, porque hay personas que se asustan y dicen, ¡ah, se desmayó, padre! Hay que alcohol, agua oxigenada, ¿no? Paramédicos. No, no son desmayos, porque una persona piensa que se desmayan, no, no son desmayos. El descanso en el espíritu auténtico es cuando tú caes y esa figura de caer y quedarte tirado en el piso es muy interesante porque eso es expresión de una persona que se ha abandonado a Dios y confía en Dios. Y es curioso porque mucha gente cae al piso, incluso suena, ¡pah! Suena, y ellos no se golpean nunca, o sea, no sienten el dolor. Un amigo me contaba que una vez él estaba orando por un grupo de chicos y él no imponía las manos, simplemente ponía las manos así a una cierta distancia, ¿no? Y puso las manos así sobre un muchacho que creo que medía 2 metros y el chico se fue para atrás, cayó, pero dice, padre, cayó tan fuerte que había una silla de madera detrás de él y cae y me dice, padre, destrozó la silla así. La silla se hizo añicos y el chico, ¡prah! Yo dije, ay Dios mío, aquí se ha roto la cabeza. Nada. Cuando este chico después de varios minutos se reincorpora, le cuentan lo que ha pasado y él se asombra porque él no ha sentido nada. Ni siquiera se dio cuenta que tenía debajo de él la silla destrozada.
¿no? Eso es el descanso en el Espíritu. Ahora, durante el descanso en el Espíritu, las personas muchas veces reciben un carisma, ¿no? Diríamos, lo avivan el carisma o reciben una sanación o una liberación. Yo soy testigo de varias sanaciones y liberaciones cuando han estado en descanso. Eso existe, ¿no? Padre, o sea que orar por otra persona es también recibir la gracia de Dios y es carisma. Orar por una persona es interceder. Hay personas que tienen el carisma de la intercesión. Ojo con eso. Pero no es que tú tienes el poder, por si acaso, por si acaso, no. Son gracias que Dios concede y Dios las usa. Y también tú podrías perder el carisma. ¿Y cuándo podrías perder el carisma? Cuando no los usas bien o cuando los refieres a ti mismo. Y entonces te envaneces, te enorgulleces diciendo, eso es mío, son mis poderes. ¿No? Como dicen esos personajes, el ki, ¿no? ¿No? La energía, ¿no? Es mi energía. No, fuera de acá. No es así. El carisma es una gracia que Dios concede a una persona, pero para servir a otras. Pero ese carisma no te santifica a ti. No, es una gracia actual. ¿Me entienden? No es una gracia santificante, como la que es de los sacramentos, por ejemplo. Esa es gracia santificante. Pero la gracia de los carismas no es santificante, es actual. Diríamos, es extraordinaria. ¿Para qué sirve? Para que otros se beneficien, no para que tú te santifiques. No. Por eso es que puede haber una persona con ciertos carismas, pero que no es santa. Existen. También lo he visto. Buenas noches, Padre. ¿Los carismas son iguales a los dones del Espíritu Santo? No. Los dones del Espíritu Santo son 7 dones, ¿no? Sabiduría, temor de Dios, ciencia, piedad, etcétera, ¿no? Son los 7 dones. Carismas son gracias actuales y gracias especiales que Dios concede en ciertos momentos para ciertas misiones que Dios quiere. ¿Me entiendes? Esos son los carismas. Por ejemplo, no lo digo esto con vanagloria, porque esto es para gloria de Dios. Por favor, entiéndase bien, esto es para gloria de Dios. Me di cuenta que yo tenía el carisma de la predicación. Hasta ese momento yo no estaba seguro. En serio, no estaba seguro que tenía el carisma de la predicación. No estaba seguro. Alguien me decía, pero padre, ¿tú tienes el carisma de la predicación? Y yo decía, no, yo lo que pasa es que yo hablo y tengo técnicas. No. Me di cuenta de que yo tenía el carisma de predicación. ¿Y cómo lo comprobé? Por una cosa muy sencilla, que se van a reír ustedes. Que no se ríe, me va a pagar. Me di cuenta porque comprobé que muchas veces, sin una preparación intelectual de mi parte, me encontraba diciendo cosas que yo no había preparado ni planificado. Y que además, no solo eso, y que además hacían bien a mucha gente. Cuando yo no lo había pensado. Por tanto, carisma es una acción de Dios, no es acción nuestra. Si hubiera sido fruto de una preparación, ya no sería carisma, sería una capacidad. Capacidades, habilidades, destrezas, etcétera. Eso que dicen actualmente, ¿no? Competencias. Sería eso nada más. Pero el carisma es otra cosa, es acción de Dios. En un vaso de barro. Y me queda claro que soy un vaso de barro auténtico, ¿no? Es eso. A ver. Richard, se cumplen las promesas de la Virgen al Beato Alano de Rupe, año 1400. ¡Oh! ¿No? Interesante, Richard, siempre poniendo la clave profética. Sí, es verdad. El Señor lo prometió ya en Joel, ¿no? Derramaré mi espíritu y haré que todos, diríamos, hablen, todos profeticen y que todos tengan esos dones de Dios, ¿no? Esos carismas de Dios, ¿no? O sea, haré que todo mi pueblo sea profeta y me daré a conocer a mi pueblo. Es Joel, ¿no? O sea, entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? ¿El carisma es necesario en la iglesia? Sí. Ahora,
también es verdad que históricamente hubo un problema, les cuento, ¿no? En los primeros siglos de la iglesia, estamos hablando siglo, me parece que tercero o cuarto, hubo un cristiano que se llamaba Montano. Montano era un hombre abierto al Espíritu Santo, es decir, carismático, en el sentido amplio, porque todavía no había la renovación carismática, ¿no? Pero era un carismático, o sea, abierto a todo el Espíritu Santo. Y entonces él, junto con gente que lo seguía, empezaron a, diríamos, cultivar esta apertura de corazón a las gracias del Espíritu Santo, a los carismas. Entonces, fue formándose como una especie de movimiento de renovación espiritual interior de la iglesia de ese tiempo, lo cual hasta cierto punto era necesario, era bueno, pero llegó un punto en el cual Montano y sus seguidores se desviaron. Él, por ejemplo, llega a decir que él es la encarnación del Espíritu Santo, o sea, ya, como se dice, ahí ya quemó, ¿no? Allá quemó, allá. Algo se chifló. Y sus seguidores empezaron también a desviarse, a hacer cosas que ya no estaban correctas. Tanto así que se produjo una especie de división dentro de la iglesia. Y fue muy fuerte el impacto de este movimiento de Montano en la iglesia, que la iglesia sufrió mucho, porque hubo mucha confusión. Entonces, como reacción a Montano y a su gente, sobre todo la jerarquía eclesiástica, obispos, ¿no? Ellos empezaron a tener una especie de alergia a todo lo carismático. Desde ahí viene la alergia a lo carismático por parte de algunos o varios miembros de la jerarquía, sacerdotes o obispos. De ahí viene eso, ¿no? Entonces la iglesia se quedó temerosa sobre eso, dijo, no, no queremos vivir otra vez lo de Montano, que fue desastroso, cobró víctimas y causó mucho revuelo, mucha división, mucha confusión, mucho dolor y sufrimiento, porque se mezcló con pecado y con todo, fue una cosa muy escandalosa. Entonces la iglesia se quedó como temerosa, no, eso lejitos. Y es recién después del Concilio Vaticano II, donde la iglesia, estamos hablando de 1965, donde la iglesia vuelve a reincorporar en su vida, ¿no? De un modo mucho más amplio y formal, lo que es los carismas del Espíritu Santo. Sobre todo por la influencia del movimiento carismático que surge en los años 60, ¿no? Que eso lo saben muy bien mis hermanos carismáticos, ¿no? O sea, entonces se ha vuelto a incorporar en la vida de la iglesia estos carismas. Pero aún así, todavía hay sacerdotes y obispos y fieles que tienen una cierta alergia, así como yo la tenía. Yo entiendo que hay gente así, los respetamos. Pero los carismas son necesarios en la vida de la iglesia, son necesarios. ¿Saben cuál es un carisma? Ser religioso es un carisma. O sea, la monjita esa que tú conoces tiene un carisma, por lo menos tiene un carisma. ¿Saben cuál es? Ser religiosa. El frailecito ese que tú conoces tiene un carisma por lo menos. ¿Cuál? Ser religioso. Eso es un carisma. Que mis hermanos tienen un carisma. Mínimo tienen uno. Ahora, según el plan de Dios pueden descubrir más. ¿Ya? Yo también soy religioso. Tengo ahí un carisma. Otro, la predicación. Tengo dos carismas. Y hay otros más por ahí. Pero después lo compartimos. Entonces, y yo conozco sacerdotes que tienen carismas excepcionales, ¿no? Que son increíbles, ¿no? Había una santa en la Edad Media que tenía el carisma de reconocer cuál objeto es bendecido y cuál no, ¿no? Ella agarraba, por ejemplo, aquí tengo mi reloj, ¿no? Agarraba, por ejemplo, este reloj, lo tocaba, oraba un ratito y se daba cuenta si este reloj está bendecido o no. Y ella podía decirte, este está bendecido. Y cuando no lo era, decía, no, este no está bendecido. Podía reconocer qué objetos son bendecidos y qué objetos no son bendecidos. Ese es un carisma, ¿no? A ver, me la pones un poquito más para que no vea. A ver, Evelyn dice, padre, ¿y cómo podríamos encontrar nuestros carismas y cómo reconocerlos, ya que a veces humanamente podemos caer
en la vanagloria. Pues sí. Pues ¿cómo reconocer los carismas? ¿Cómo encontrarlos o identificarlos? Primero, oración. Segundo, ayuno. Oración, ayuno de pan y agua. Y tercero, tener alguien que te dirija espiritualmente. Un director espiritual o una directora espiritual. Que puede ser un sacerdote, un religioso, una religiosa o una persona de amplia vida espiritual. O sea, es bueno tener un director espiritual o confesor, ¿no? Él te va a ayudar para ir discerniendo si de verdad hay algún carisma que necesite ese discernimiento. Ahora, protegerlo de la vanagloria con la humildad. Nunca mostrarlo, nunca decir, ¿saben qué? Yo puedo, yo soy Superman. No. El carisma verdadero nunca se hace propaganda. Y si es de Dios, Dios lo va a hacer conocer en su momento. Nada más. Tranquilo. Más bien, los falsos profetas sí se hacen mucha propaganda. No, los verdaderos no hablan. Eso es importante para el discernimiento. Entonces, ¿tenemos otra pregunta, Daniel? Richard, padre, cuando oramos por un joven muy malcriado, salieron bichos de su boca. Yo vi eso. Magda sintió un aroma nauseabundo del mismo joven. Difícil de creer, pero pasó, para gloria de Dios. Dios me libre de las palabras vanas. Amén. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo he visto salir polillas de una boca. He visto salir polillas de una boca. Y yo recuerdo que pues me impresionó, que no me lo había imaginado. Y a veces uno, pues sí, puede ahí constatar qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios, ¿no? Pero para eso orar, ayunar y tener una dirección espiritual. Si no, nos podemos equivocar. No sé si hay otra pregunta, Daniel. No hay. Listo. Me avisas. Leo también la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículos del 3 al 13. Fíjense ustedes, también aquí el apóstol va a hablar de los carismas, ¿ya? Ahora, a veces San Pablo les llama dones, pero se está refiriendo a los carismas, no a los 7 dones del Espíritu Santo, que son los básicos, pero sobre ellos también están los carismas. Dice el apóstol: no se estimen en más de lo que conviene, tengan más bien una sobreestima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. Pues así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo carismas diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que ejerce la misericordia, con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con alegría en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿No? Entonces, está volviendo a decir San Pablo que se ejerzan estos carismas ordenadamente dentro de la comunidad. A ver. Las personas que dicen ver almas, ¿es un carisma? Puede ser un carisma, pero ojo, ahí hay que discernir varias cosas. Hay que discernir varias cosas. Porque también podría darse el caso de que hay personas que ven esas almas porque están recibiendo del Señor la llamada a orar por esas almas, no solo a verlas. Entonces puede ser una llamada de Dios a interceder por esas almas porque son almas del purgatorio. Entonces hay que orar por el descanso eterno de las almas del purgatorio, ¿no? Y otra cosa, la persona que ve almas, también puede ser el caso
de que sea alguien que en algún momento de su vida ha practicado artes oscuras. Me refiero a brujería, hechicería, cosas así. O artes de la nueva era, ¿no? Tarot, energías, cosas así. O sean parientes de alguien que es brujo, abuelo, bisabuelo, que fue brujo. Entonces, como que les ha pasado eso un poquito a su descendencia. Y entonces tienen esa facilidad. En todo caso, se debe orar por esa persona, para que si esto es una tentación o es un lastre, sea liberado de ese lastre o de esa tentación, ¿no? Y si es un carisma, se verá en el camino con un buen consejero. A ver, Chío dice, padre, yo necesito que me ayuden, me suceden cosas que a veces no entiendo y muchas veces me da un poco de temor. No sé si son carismas o dones. Bueno, si no me los dices, no sé de qué se trata, pero lo que tú tendrías que hacer es hacer que gente de oración y muy seria ore por ti y que tú estés en gracia de Dios y renuncies a todo pecado. Si tú estás en gracia de Dios, renuncias a todo pecado. Si tú oras y ayunas y tienes una dirección espiritual, podrás discernir si esas cosas son de Dios, son tentaciones del enemigo o son cosas de tu carne, ¿no? De nuestra humana naturaleza. Por ahí alguien me parece que preguntó quiénes son los carismáticos. Bueno, los carismáticos, decimos nosotros, son fieles católicos que pertenecen a la renovación carismática católica, ¿no? Así como hay los de Juan 23, los de la Legión de María, los de Corintios, etcétera, tantos otros movimientos laicales que existen dentro de la iglesia, ¿verdad? Los carismas son necesarios en la iglesia. ¿Por qué son necesarios? Porque ayudan a los hijos de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hubiese alguien que exhorte, que predique a los demás? ¿Qué pasaría con el pueblo de Dios? No recibiría la verdad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hubiese alguien que ha recibido de Dios el carisma de curar, de sanar? Ojo, no estoy hablando de chamanes, curanderos, eso no es de Dios, por si acaso ya claro. Chamanes, curanderos, pitonizos, agoreros, esos que te curan con energías, que yo te voy a operar a 100 kilómetros de distancia mentalmente. Todo eso no es de Dios, eso es nueva era, por si acaso. Eso no son carismas ni dones, no es nada, eso es engaño del demonio. Lo que digo, ¿no? El verdadero hombre o mujer de Dios que tiene un carisma, esa persona tiene que llevar una vida de oración, tiene que ayunar, tiene que tener director espiritual y tiene que obedecer a los legítimos pastores, sacerdotes y obispos. Si no hace eso, huele mal ese carisma, huele muy mal. Eso puede ser un engaño. Creo que había algo más, ¿sí? Roberto dice, padre, algunos pasan el huevo o papel para curar el susto rezando el Padre Nuestro. ¿Esto es un carisma? No lo creo, no lo creo. Allí hay cosas que se mezclan. Supersticiones, creencias ancestrales y un poco de fe cristiana y católica. Hay cosas mezcladas. Eso no es un carisma. Tener cuidado, tener cuidado. El verdadero hombre o mujer que tiene el don de sanación nunca mezcla las cosas, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, el brujo. El brujo, tú vas ahí a su consultorio, a su no sé qué cosa, ¿no? Y tiene una imagen, incluso puede tener una imagen de la Virgen, pero también tiene cosas raras. Tiene herrajes, tiene ruda, o sea, todo está mezclado. Eso no es de Dios. Cuando hay mezclas, eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. Por más de que te pongan una imagen, eso no es de Dios. Gisela dice, Padre Israel, buenas noches. Cuando hablo con algunas personas invitándolos a aceptar a Dios en sus corazones, no para la fe, a algunos de ellos les pasó algo y se han enfermado solo porque yo les compartí el amor de Dios. Eso es que... La verdad, si se han enfermado porque usted les compartió el amor de Dios, será porque no les ha compartido de repente el amor de Dios. Es extraño porque el compartir el amor de Dios no debería enfermar a nadie. Debería, en todo caso, sanar. No sé exactamente cómo habrá sucedido eso, pero en verdad eso no es un carisma. Ahí hay algo que está mal. O en ellos, o algo que usted de repente
está haciendo mal, no lo sé. Pero no, no sería eso un carisma. Un carisma es algo que hace bien al otro, que hace bien al otro. Y ojo, el carisma siempre se desarrolla en santidad, nunca en mundanidad, nunca, nunca. Eso es un criterio de discernimiento. Nunca un carisma se puede desarrollar en mundanidad. Cuando hay mundanidad, el carisma se va al agua, ¡puf! Se va. El carisma es para desarrollarlo con la persona que se esfuerza para vivir en santidad. Y segundo, el carisma nunca mezcla las cosas religiosas con cosas mundanas, ¿no? La imagen de la Virgen y un herraje, y una patita de no sé qué cosa, y la rudita, no, eso no. Eso no es fe religiosa, eso no es fe católica. No tiene que haber esas cosas. Por si acaso lo digo, ¿no? El otro día un amigo me mostró, creo que por ahí tengo la foto, un papelito que habían dado no sé en dónde a muchas personas, donde decía que había una señora que curaba en una casa oscura, que raro, ¿no? En una casa oscura, y que curaba invocando a los ángeles, y los ángeles venían en la oscuridad. Qué raros ángeles que vengan a oscuras, digo yo. El único ángel que trabaja en oscuridad, ¿cuál es? Satanás. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se mezclan las cosas, es fatal. Eso no viene de Dios. Los verdaderos carismas son desarrollados en santidad. Nunca están mezclados con el dinero, por si acaso. Cuando una persona presuntamente de Dios te pide dinero para rezar por ti, para curarte, no, ahí huele mal ya. El carisma nunca está asociado al dinero. Es más, el verdadero sanador nunca te pedirá dinero. Y cuando tú se lo das, te lo va a negar. Porque él no hace eso por dinero. A ver, Rosita, dice Fray Israel, dejar de hacer algunas cosas y sentir la necesidad de llamar por teléfono a algunas personas que están mal de salud y orar con ellas y por ellas. Eso es un carisma. Yo pienso que eso es un impulso de la caridad y está muy bien. Eso es un impulso de la caridad y está bien. Hazlo, hazlo. Porque eso es movido por la caridad y por el bien del otro. Pero no es un carisma, es un impulso de la caridad. Es un impulso del Espíritu Santo también. Una emoción quizá, pero no necesariamente un carisma. Ana, padre, si uno fue acompañando a un familiar a ver un brujo, ¿debo de confesarlo? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vas, aunque no hagas la consulta, tú quedas también dañado. Es como que te salpica, te salpica. Y hay que renunciar totalmente a esas cosas, no meterse en eso. ¿Ya? Personas que dan consejos, ¿es carisma? Puede ser el carisma del consejo, puede ser. ¿Un laico puede imponer las manos en la intercesión? No es aconsejable y formalmente la Iglesia ya aclaró este tema. El laico no puede imponer manos. Es más, no te dejes que impongan las manos a ti cualquier persona, sino solo los sacerdotes y todavía te diría más, los sacerdotes que saben del tema, porque hay algunos que no saben, ¿no? A ver, Zaida, visitando una capillita de adoración al Santísimo, canté la canción a la Virgen Gospa Maika Moya y había una chica que estaba orando. Terminé de cantar y se me acercó un familiar de ella y me dijo que había cantado. Su familiar se había liberado y me agradeció. Gloria a Dios. Si es así, puede ser un carisma de liberación. Gloria a Dios. Alfonso, padre, algunas veces a mí me ha pasado que en retiro de jóvenes, en los momentos de oración fuerte, había cosas raras como ruidos, sombras. En esos momentos seguro había gracias que Dios quería dar y al enemigo no le gusta. Puede ser, a veces sucede eso. A veces, por ejemplo, lo que yo sí he notado es que cuando estamos en una buena oración o en una buena enseñanza así bien profunda, siempre hay un elemento distractor, ¿no? Ladra el perro, se cae algo, se apagó algo, y entonces los que estaban así bien enchufados, ¡fuf!, voltean. Lo que yo pienso es que a veces el enemigo quiere distraer para cortar la viada de la fe que está empezando. Sí, a veces pasa eso. Pasa también en retiros, ¿no?
Alejandro, cuando estoy dando un tema en catequesis de adultos, me salen palabras que me quedo sorprendido. ¿Eso es un carisma? Pues sospecho que sí, ¿no? Puede ser parte de este carisma de la enseñanza, que seguramente se te concede. Y qué bueno que sea así, ¿no? Qué bueno. Yo conozco un sacerdote que no es exorcista, pero que el Señor le mostró que él era exorcista por carisma, no por obediencia. Es un caso especialísimo, ¿eh? El- es un carisma especial, admirable, ¿no? Porque él, por ejemplo, no era nombrado exorcista en su diócesis. Sin embargo, en una situación en la que se vio él implicado, tuvo que orar por una persona y descubrió que había liberado a esa persona. Entonces fue ahondando en el tema, estudiando por su cuenta, hasta que se dio cuenta que el Señor le había concedido el carisma de la liberación, del exorcismo. O sea, él es exorcista por carisma, no por delegación, ¿no? Luego ya su obispo, por supuesto, fue informado y al final le pidió el permiso para desarrollar ese ministerio y el obispo se lo dio, ¿no? Interesante esto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen lo mismo pero con el don de la curación, ¿no? Igual. Evelyn, padre, aquellas personas laicas que hacen para liturgia están dotadas de algún carisma, no sé, a veces se siente raro ver a un laico hacer actos que son propios de sacerdotes. Bueno, a ver, aclarando, pueden haber algunos laicos delegados por un sacerdote o por el obispo para hacer ciertas celebraciones de la liturgia. Por ejemplo, la liturgia de la palabra. Eso, si está delegado, está muy bien, no hay ningún problema. Eso está muy bien. A veces no hay sacerdotes y tiene que asumir un laico preparado. Por ejemplo, cuando yo fui párroco en la sierra, yo llegué a tener 69 catequistas campesinos. Y precisamente esos 69 catequistas campesinos, cada uno en su comunidad, tenía que celebrar la palabra los domingos. Porque evidentemente yo no iba a celebrar 69 misas los domingos. Y cada comunidad necesitaba misa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Celebraban la palabra. Yo solo podía llegar a 3 o 4 comunidades los domingos. No podía más. Entonces ellos tenían que celebrar. Celebrar la palabra, no la misa. Por si acaso, no hacer lo que hace el sacerdote, sino que hacen ciertas cosas que les han sido permitidas. Nada más, ¿no? Noemí, soñar con amistades que están tristes y cuando las llamas te enteras que están pasando por un mal momento, ¿es un carisma? Yo sospecho que eso es parte de la caridad y sospecho que eso es parte del afecto que le tenemos a las personas. A veces tenemos tanto afecto a ciertas personas, por ejemplo, las mamás con sus hijos, ¿no? Y eso ocurrió con mi mamá con relación a mí, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba en formación en el seminario y ella pues un día llama temprano al seminario y quiere hablar conmigo, quiere hablar, quiere hablar. Y me dice, te he soñado. ¿Estás mal? Imagínense, las mamás saben eso. O sea, ¿qué hace que ellas se den cuenta? El afecto que nos tienen. Hay una relación espiritual muy interesante entre una madre y su hijo. Entre una madre y su hija. Hay una relación espiritual muy fuerte. Entonces se dan cuenta. Más que carisma, creo que es la explicación del afecto que se tiene a la persona. Padre, ¿y los pastores qué función cumplen? Los pastores. Bueno, los pastores son los de las iglesias evangélicas, pentecostales. Ellos no son sacerdotes, ellos predican el evangelio. Su función es predicar. No son sacerdotes, ¿no? Ya está. María, padre. Los renegones no. ¿Es también un carisma? No, para nada, en absoluto. Padre, solo los sacerdotes pueden ser exorcistas. Como ministerio, los sacerdotes son los únicos exorcistas, por supuesto, y los obispos, ¿no? Ahora, puede ser que algún laico
llegue a recibir el carisma del exorcismo, algunas veces ha pasado, pero eso solo lo decide Dios. Y eso se tiene que comprobar luego de un fuerte discernimiento. ¿Ya? Patricia. Padre, ¿los laicos pueden dar la hostia y se la pueden recibir? Bueno, si tienen el permiso del obispo para, eso se llama distribuir la comunión. Si tienen el permiso para distribuir la comunión, pueden hacerlo, ¿no? Y se puede recibir. Juan Carlos Cardeña, de pequeño me llevaron a un esotérico porque tenía problemas en educación, tenía que hacerle caso, providencia, este señor le vendió un tipo medallón, y aunque yo no creía en eso, no lo llevaba y no sé cómo siempre aparecía en mi mochila. ¿Puedes hacer clic ahí, Daniel, por favor? Un día lo arrojé desde un peñasco cerca al mar, haciendo una oración. Hice bien, me faltó hacer algo más. Hiciste bien y qué bueno que lo hiciste. Ahora lo que tienes que hacer es renunciar al pecado, al mal y al demonio. Yo te invito a que renueves las promesas y las renuncias del bautismo. ¿Ya? Búscate las promesas y renuncias del bautismo y renuévalas todas las noches. ¿Ya? Porque esas cosas dejan ¿cómo se dice? Dejan huella, dejan secuelas en la vida espiritual. Ok. Cuando estoy orando, mi hija de 15 años me abraza y luego me dice que siente paz. ¿Qué es? Es un regalo de Dios. Cuando uno ora, que pueda transmitir paz a los demás, es algo muy bueno. Sí. Incluso algunos sienten el olor a las rosas, ¿no? Eso pasa. Muy bien, hermanos. Temas interesantes. Entonces, en conclusión, los carismas son necesarios para la iglesia, sirven para la santidad de la iglesia, sirven para el bien de los demás, pero tienen que ser discernidos adecuadamente con personas que sepan del tema. Ya hemos dicho, no tienen nada que ver con el dinero, no tienen nada que ver con la vanagloria ni con el orgullo, no son habilidades personales, no se estudian estas habilidades, vienen de Dios, ¿no? Y no se pueden mezclar con cosas mundanas o de superstición o cosas de la nueva era, absolutamente no. ¿Ya? Bueno, hermanos, nos venció el tiempo. Entonces, termino con esto. Este miércoles y el viernes vamos en esta misma hora de 9 a 10 a proyectar algunos temas interesantes que los han dado sacerdotes muy autorizados y ya los vamos a anunciar previamente. Les invito entonces a no perder la sintonía este miércoles y este viernes. Y nosotros, conmigo, nos volvemos a ver el lunes 13 de julio, en el que vamos a empezar un nuevo ciclo de aprendizaje en la fe, que es absolutamente importante. A ver si pueden pasar la voz a todas sus amistades, denle me gusta y lo comparten. Dios les bendiga absolutamente. Creo que todavía hay algo. A ver. Muchos saludos para nuestra gente en Huánuco, para la gente de Guayabo, de Chimbote, la familia Díaz Vara y la familia Díaz Chileno, ¿no? Gracias a Rosita, a Manu, a Andrea, a Gilda, a Ruby, a ver, saludos a Manu y a Mili y a todos los que han estado por ahí, a Richard. Gracias a ustedes, hermanos, por la sintonía. Dios los bendiga, a Chío. Y bueno, les damos la bendición. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, les guarde, les cuide y les libre de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Entonces, este miércoles y viernes no se olviden de sintonizar a esta misma hora las conferencias que vamos a proyectar y el lunes nos vemos para un nuevo ciclo. Venimos súper recargados. Pónganle me gusta y compartan. Chao, chao, bendiciones. Cuídense. Del polvo nos formaste, a tu imagen nos creaste, con tu soplo vida nos diste, Señor.
Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. A la tierra a su Hijo envió, que la cruz por nosotros se entregó. Pero 3 días después resucitó. Con tu entrega nos salvaste, vida eterna nos regalaste. Asombrosa es tu gracia, Señor. No me juzgas por mi pasado, porque siempre fuiste a mi lado, esperando que te abra mi corazón. Y su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Una nueva vida me has dado al mostrarme tu llamado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor